buenos días, el Señor nos bendiga a todos. Vamos a continuar con la serie del estudio del mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. Hoy vamos a continuar con la carta a la iglesia de Tiatira. La transmisión pasada dimos una parte del estudio del mensaje a la iglesia de Tiatira. Decíamos que a pesar de que Tiatira era un pueblo muy pequeño, es una de las cartas más largas y con más estudio que tienen las 7 cartas de el Apocalipsis, las 7 cartas de las iglesias del Apocalipsis. Habíamos quedado en el punto de Jezabel. Vamos a hablar hoy de Jezabel. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 para dar un fundamento a esta carta. Es el estudio de la transmisión pasada. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Vemos que el Señor es el que trae el mensaje, se presenta como el Hijo de Dios, se presenta como el que tiene ojos como llama de fuego y sus pies son semejantes al bronce bruñido. Habíamos hablado de que el fundamento de la iglesia es que Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios hecho hombre. Y habíamos hablado de que sus ojos como llama de fuego es la capacidad de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Es una visión, delante del Señor estamos desnudos. Y que sus pies son semejantes al bronce bruñido, habla del juicio del Señor. Un día el Señor dice que va a pisar a las naciones como el que pisa las uvas en el lagar, y ese es el juicio. Pero ahora estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la salvación. Habíamos hablado de que uno de los problemas que tiene la iglesia de Tiatira es que está siendo contaminada, influenciada y dominada desde adentro, desde el liderazgo de la iglesia. Y leíamos que el Señor le dice que tiene contra ellos, que tolera a esa mujer que se dice ser profetisa y que enseñe y que lleve al pueblo a cometer fornicación. El versículo 20 de Apocalipsis capítulo 2 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Habíamos hablado que Balaán, en una de las cartas se habla de Balaán, y Balaán dominaba o influenciaba al pueblo desde afuera a cometer pecados, a comer también sacrificado a los ídolos y a cometer fornicación. Pero esta mujer ya está desde adentro, está sentada en el liderazgo de la iglesia, está dominando la iglesia desde adentro. Y creo, por algunos comentarios bíblicos, que no era el propio nombre de esta mujer, sino que estaba siendo identificada con Jezabel, la que se había casado con el rey Acab y que también había influenciado dentro del pueblo de Israel y los había llevado a cometer fornicación, los había llevado a cometer pecados, había metido dentro del templo de Jehová a un altar a Baal y a las diosas de Acera. Bueno, y esta está siendo comparada por el Señor Jesús en esta oportunidad con esta mujer que está dominando el poderío de la mujer dentro de la iglesia de Tiatira. Habíamos hablado de que Dios no está de acuerdo con el liderazgo de la mujer. No existe la posición de liderazgo de la mujer en ninguno de los ministerios. Hemos usado más que todo el ministerio pastoral porque creemos que el pastor es el que dirige la iglesia, pero en cada ministerio donde la autoridad sea llevada por alguna función de los ministerios, sea un ministerio de enseñanza bíblica, sea un ministerio profético, apostólico, sea un ministerio que dirija a la iglesia, debe estar acompañada o debe estar dirigida por la autoridad del hombre, y la mujer es la ayuda idónea. Ese es el papel fundamental. La clase pasada explicábamos que no estamos
bajando de posición o humillando la postura de la mujer. La mujer es la gloria del varón, pero la mujer tiene una función y el hombre tiene una función. La mujer tiene la función de ayuda idónea, la mujer tiene la función de procrear hijos, de traer una vida al mundo. El hombre no tiene esa capacidad. El hombre tiene la capacidad de liderizar. Y de una manera psicológica, si podemos dar un consejo de formación psicológica ministerial desde este estudio, es que la mujer, cuando asume esa postura de liderazgo, siempre va a ocasionar dentro de ella daños psicológicos, daños emocionales, daños, porque se está haciendo un esfuerzo por el cual no ha sido creada y tiene que mantener su postura como la ayuda idónea. El hombre debe proteger a su mujer, el hombre debe proteger el hogar y la mujer debe dirigir a sus hijos, debe organizar el hogar. Ahí vemos en el libro de Proverbios las características de una mujer virtuosa. Dice que protege a sus hijos, que sus hijos están vestidos con ropas dobles. Y bueno, esto es dentro del orden correcto de la función del hombre y la mujer, de la familia, de la sociedad, de la iglesia. Y en el tiempo de la iglesia de Tiatira, la mujer había alcanzado un liderazgo. Una de las posiciones religiosas de los liderazgos de la mujer se fundamenta en los cultos a la diosa Acera, se fundamenta en los actos de impureza sexual que se practicaba en los altares a los dioses paganos, y las mujeres alcanzaban posiciones de sacerdotisas, y el Señor dice que no está de acuerdo con eso en la iglesia. Entonces, vamos a hablar acerca de la posición de Jezabel en la iglesia. Vemos que una de las cosas que identifica a Jezabel es que se dice ser profetisa. No dice específicamente que es profetisa. El versículo 20 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa. Se dice, ella se da la identidad de profetisa, pero por la expresión bíblica y por algunos comentarios concordamos de que no es que realmente era una profetisa, sino que estaba ocupando un lugar que realmente no tenía. Esto es un problema. Vamos a ver este problema dentro de las cartas a la iglesia. Esa posición de falsedad, de mentira, de usurpar un lugar que no te corresponde. Por lo menos vemos que hay una parte donde en las cartas pasadas veíamos que el Señor le dice a una de las iglesias: porque has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. En otra parte dice: porque has mirado a los que dicen ser judíos y no lo son. Y en otra parte dice, porque dices que eres rico y eres pobre. Y bueno, vemos ahora que Jezabel dice que es profetisa y no lo es. Así hay mucha gente usurpando la posición dentro de la iglesia y usurpando la posición de liderazgo. El liderazgo de la iglesia tiene unas características que el apóstol Pablo escribió, el apóstol Timoteo, el apóstol Tito también escribió con respecto a las características del hombre de Dios, y dice que debe ser, lo primero es que no debe ser un neófito, debe ser una persona capacitada, una persona con sabiduría de Dios, una persona con madurez, una persona con discernimiento, una persona que tenga la capacidad de dar una palabra correcta, que no sea dado al vino, que no sea dominado por los vicios, que sea marido de una sola mujer, que tenga a sus hijos en sujeción. Y bueno, vemos las características de lo que debe ser el liderazgo de la iglesia, y hoy podemos mirar que tenemos muchos usurpadores, mucha gente que está usurpando el lugar. Esta parte la habíamos mencionado en la transmisión pasada, la parte de la gente que ocupa un lugar, se pone en una posición donde no tiene que estar. El hombre de Dios debe tener identidad de hijo de Dios y comportarse como ministro del Señor. Ok, ahora vamos a hablar acerca de quién es Jezabel. Decía hace un momento que no es probable, se ha comprobado por escritos históricos bíblicos de las cartas de las iglesias que realmente puede ser
que esta mujer no sea su nombre, no es el nombre de la mujer Jezabel, sino que el Señor la está comparando y le está diciendo a Juan, que escribe en su carta, que esta mujer tiene el espíritu de Jezabel dentro de ella, y creo que este espíritu también se está moviendo en esta época. Le decía hace un momento que no es que el mensaje a las 7 iglesias, como algunos en el estudio sistemático del mensaje a las 7 iglesias, dicen que las iglesias marcan la posición de épocas, de las cartas marcan la posición de épocas de la iglesia, sino que es un mensaje a la iglesia, y la iglesia de Jesucristo es la misma ayer, hoy, por los siglos, hasta que Cristo venga. Somos la misma iglesia y estamos enfrentando los mismos problemas, y el Señor está diciéndole a la iglesia en este tiempo que debemos cuidarnos del espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel tiene muchas características. Si podemos evaluar esta mujer en el Antiguo Testamento, la historia de Jezabel, y acá vemos que Jezabel era hija de un rey pagano, del rey pagano de Sidón, y Dios había ordenado a los hijos de Israel que no se casaran con las hijas de los pueblos paganos, porque se iban a desviar, iban a adorar dioses ajenos. Vemos al hombre más sabio, que dice la Biblia que no ha habido otro como él, a Salomón, levantando altares a dioses paganos, porque se unió con las hijas de los otros pueblos, se casó con la hija de Faraón de Egipto, se casó con muchas mujeres de otros pueblos y levantó altares a los dioses de sus mujeres y adoró en los altares de los dioses de sus mujeres. Y vemos que cómo terminó el reinado de Salomón, y hasta el día de hoy no se pudo prolongar la promesa de Dios a David, porque sus hijos no hicieron lo recto delante de Dios. Nosotros debemos cumplir lo que la palabra del Señor, y la palabra del Señor va a ser fiel para nosotros, y vamos a ver bendición de generación en generación. Ok. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14. No unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tenéis la justicia con la injusticia, o qué comunión la luz con las tinieblas. No unáis en yugo desigual con los incrédulos todavía es un mandamiento, o es una recomendación, un principio de vida que va a producir bendición en generaciones. Va a producir bendición en nuestras vidas, y va a producir bendición en la vida de nuestras generaciones venideras si cumplimos con esto. Ahora, si no cumplimos con esto, también va a traer desgracia a nuestras vidas, a los jóvenes que están pensando casarse o unirse en matrimonio. Debe ser con una persona que comparta tus principios de fe, que crea en la palabra de Dios. Si tú eres hijo de Dios, debes buscar una hija de Dios. Si tú eres temeroso del Señor, debes buscar una persona que sea temeroso de Dios. Y este paso garantiza en muchas áreas de nuestras vidas que no vamos a tener grandes problemas. El matrimonio, las relaciones siempre van a tener dificultades, pero si cumplimos con este principio de no unirnos con yugo desigual con los incrédulos, nosotros vamos a ver la gracia de Dios y el fruto de cumplir este mandamiento por el resto de nuestras vidas y por el resto de nuestras generaciones venideras. Es un principio que también va a traer maldición si no los cumplimos, va a traer desgracia, va a traer problemas. Ok. Jezabel era, una de las características de Jezabel era que destruía a los profetas de Jehová. Primera de Reyes 18:4 dice así: porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Jezabel estaba persiguiendo a los profetas de Jehová. Y una de las características que vemos con respecto al liderazgo, cuando se fundamenta en la rebelión a los principios de Dios, el liderazgo de las mujeres, es que las mujeres terminan persiguiendo o atacando todo lo que no esté de acuerdo con ellas. Y bueno, es mucho lo que en la palabra del Señor no está de acuerdo con el liderazgo de la mujer. La mujer es un vaso más frágil, la mujer emocionalmente, espiritualmente
y sentimentalmente, no tiene la capacidad de enfrentar muchas cosas. El hombre tiene la capacidad de fortaleza, de resistencia, el hombre tiene que levantarse como líder, como proveedor, tiene que levantarse, tiene que esforzarse, y tiene otras capacidades que la mujer no tiene. Ahora, las mujeres tienen otras capacidades que los hombres no tienen. La mujer tiene una mente que puede alcanzar, manejar varios temas a la vez. Y bueno, somos un complemento, el uno para el otro. Pero la mujer no debe ocupar el lugar del hombre, ni el hombre debe dejar que la mujer lo ocupe. Entonces, Jezabel perseguía a los profetas de Jehová porque Jezabel adoraba a Baal y adoraba a las diosas de Acera y estaba en contra de todo el que se levantaba a adorar a Jehová y a oponerse al movimiento de idolatría que estaba trayendo esta mujer a Israel y que su marido permitía como rey. También una de las características de Jezabel era que intentó matar a Elías. Muchos estudios bíblicos, Elías representa a la presencia de Dios, Elías representa la presencia de Jehová, y el liderazgo de la mujer atenta directamente en contra de los principios de Dios, por eso se le toma como rebelión. Debemos tratar nosotros de seguir las corrientes. El profeta Ezequiel dice que miró un río de aguas salutíferas, y que todo el que entra en ese río y nada en ese río va a cobrar vida. Y así son las corrientes de los principios de Dios. Si nosotros nos dejamos llevar por el mover del Espíritu Santo, la gracia de Dios, la palabra de Dios, nosotros vamos a ver el avivamiento, vamos a ver vida, vamos a ver frutos buenos, agradables. Pero esta mujer se oponía al mover de Dios. Cuando hablamos de Elías, estamos representando el hombre de Dios, estamos representando a Dios. Y cuando Jezabel estaba en la iglesia de Tiatira, hacía que el pueblo se desviara a comer lo sacrificado a los ídolos y hacer cosas abominables delante de Jehová. Vamos a leer Primera de Reyes capítulo 19, versículo 1 y 2, dice: acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como uno de ellos. Estaba dispuesta a matar a Elías. Muchas veces nosotros también estamos dispuestos, y si tuviéramos la capacidad de borrar algunos principios de Dios, de la palabra del Señor, para nosotros creer que vamos a vivir bien, lo haríamos. Hay gente que no está de acuerdo con muchos principios bíblicos y, aunque no son mujeres, tienen el espíritu de Jezabel porque se están rebelando a lo que Dios ha establecido. Entonces, creo que uno de los principios de Jezabel es la rebelión, y nosotros deberíamos sacar de nuestras vidas todo aquello que se revela al mandamiento, al principio de Dios. También vemos que esta Jezabel introdujo el culto a Baal en Israel y mantenía a los profetas de Baal. Vamos a leer Primera de Reyes capítulo 18, versículo 19. Primera de Reyes 18, 19 dice así: envía pues ahora y congrégame a todo Israel. Primera de Reyes 18, 19. Congrégame a todo Israel y a los 400 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Estos profetas estaban sustentados y mantenidos por Israel, por la esposa del rey, y por el tesoro de Israel, por lo que los impuestos que se pagaban. Se había convertido en una religión que mantenía el reino de Israel. Y esto también pasa cuando la iglesia comienza a manejar sus finanzas para agendas
que no son netamente la del Evangelio de Jesucristo. Por lo menos la iglesia comienza a invertir su dinero en propagandas políticas, la iglesia comienza a invertir su dinero en lujos para los ministros, la iglesia comienza a invertir. Esto pasa y es también parte del espíritu de Jezabel. La gente siempre que ve a una mujer vestida de una manera erótica, de una manera provocativa, dice el espíritu de Jezabel. Pero el espíritu de Jezabel está en muchas áreas de la iglesia y nosotros, por la falta de conocimiento, no lo identificamos, no tenemos el discernimiento de verlo. Entonces, esta mujer sustentaba a los profetas de Baal y introdujo el culto a Baal en Israel. Ella misma era dada a la fornicación y a la hechicería. Segunda de Reyes capítulo 9, versículo 22, dice así: cuando vio Joram a Jehú, dijo, haz paz con Jehú. Y él respondió, haz paz. ¿Qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías. Estamos hablando de una alianza y Jehú le dice le dice a Joram que tengan paz, y él le dice, no puedo tener paz contigo porque no estoy de acuerdo con las fornicaciones que hace tu madre y con sus hechicerías. Nosotros muchas veces tenemos que marcar nuestra posición de oposición a todas estas cosas. Aquí vamos a ver en la iglesia de Tiatira que los que se oponían o no eran dominados por esta doctrina tienen una esperanza, tienen una promesa de parte del Señor. También esta mujer es la que mueve el espíritu de contienda, de enemistad, de pleito, de conflicto. Esto lo podemos ver dándole un simbolismo al acto de que ella quería matar a Nabot para quitarle su herencia. Vamos a leer 1 Reyes capítulo 21. Eso aparece en 1 Reyes capítulo 21, versículo del 1 al 15. No lo vamos a leer. Dice que el rey Acab quería que Nabot le vendiera su herencia. Vamos a buscarlo para leer por lo menos un versículo de esto. 1 de Reyes 21. 1 de Reyes capítulo 21, del 1 al 15, dice: pasadas estas cosas aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te parece, te pagaré el valor en dinero. Y Nabot respondió acá: guárdeme Jehová que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y bueno, ahí vemos el conflicto hasta el versículo 15. Y Nabot le dijo: no te voy a vender. Y acá se puso triste, se enojó, pero se puso triste y fue a quejarse con Jezabel y le dijo a Jezabel que no se lo quería vender, y se puso a llorar. Esto no es características de un hombre. El hombre debe ser fuerte y debe tener carácter. Creo que uno de los problemas de la sociedad, de la familia y de las generaciones que van en descomposición es porque los líderes de las casas, los sacerdotes de las casas, los hombres no tienen carácter. Estamos escasos y tenemos una gran necesidad de hombres que sean sacerdotes en sus casas y que sean el pilar fundamental de su casa. Y no se trata de ser el pilar fundamental de una familia, el que yo vaya y trabaje y traiga solamente el pan. Es que yo debo ocupar y llenar y ser el pilar de fortaleza en todas las áreas de la familia, de la sociedad, de la generación, y sobre todo en el área espiritual, cuando tenemos que hablar de llevar a nuestra familia a la presencia del Señor. El hombre ha dejado un gran vacío y tenemos ese vacío mirando el fruto de ese vacío. Estamos mirando la sociedad que tenemos ahora, las familias que tenemos ahora, los hijos que tenemos ahora. Ok, esta es la característica de Jezabel. Jezabel se identifica con la rebelión, Jezabel se identifica con la apostasía, Jezabel se identifica
con los movimientos de los movimientos de hechicería, en algún punto hablando de esto, de la gente que el Señor le dijo una oportunidad a su pueblo, le dijo, están demandando señal, pero la señal que van a tener es la del profeta Jonás. Es que no podemos fundamentar nuestra relación con Dios con las cosas extraordinarias que suceden. La palabra de Dios es el fundamento. La fe madura no es la que se fundamenta en las señales, sino la que se fundamenta en la esperanza viva de que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y que en Él hay salvación y vida eterna y de que en Él tenemos gozo y paz. La gente anda detrás de manifestaciones espirituales porque siguen los patrones de hechicería, de adivinación, de todas estas cosas que muchas veces se hace un movimiento supuestamente de poder y de manifestaciones extraordinarias, pero que no deja ningún fruto. No deja ningún resultado real. Yo he visto gente que se manifiesta, y no estoy en contra de los milagros y las señales, suceden, pero nuestra fe y nuestra relación con Dios no está fundamentada en esto. Ok. El otro punto que vamos a tocar es que el Señor le dice a la iglesia que permite que esta mujer Jezabel enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 19 dice, yo conozco tus obras, tu amor. El versículo 20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esta mujer que se dice ser profetisa. Enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Las convenciones comerciales que había en Tiatira estaban todas sustentadas por pensamientos de idolatría, porque creían que la prosperidad de la ciudad dependía de los dioses y de los templos que había en el Asia. Ya hemos mirado los templos que había en Éfeso, que había en Pérgamo, y ellos también seguían la misma corriente. Y el Señor está hablando a través de la carta que el apóstol Juan le envía a la iglesia de que se aparten de la idolatría. En este tiempo también estamos mirando un movimiento de idolatría en muchas áreas, en muchos movimientos cristianos actuales, tanto de un lado como del otro. Algunos adoran yesos, adoran estatuas, otros adoran a los hombres, otros adoran el sistema religioso, y todos terminan cayendo en idolatría, porque la adoración debe ser únicamente a Dios. Y esto no necesita un intermediario. El Señor Jesucristo dijo que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Podemos acercarnos nosotros, tener una relación con Dios. Y creo que siempre que tengamos que levantar un intermediario que no sea Cristo, nosotros caemos en idolatría. Caemos en idolatría porque necesitamos ver la cruz para poder orar, o necesitamos ver al pastor para poder orar, o necesitamos ir al local donde supuestamente hemos establecido la casa de Dios. La casa de Dios es nuestro corazón. No hay un edificio que haya sido patentado para Dios. El único edificio que fue patentado fue el templo que edificó Salomón, y dijo el apóstol Pablo que lo que antes pasó en el antiguo pacto es sombra de lo que ahora ha de venir, y el Señor Jesucristo dijo que ahora Él va a reinar en nuestros corazones. Entonces ya no necesitamos un local. Necesitamos un local para congregarnos nosotros como comunidad, pero no es que esa es la casa de Dios. Ok. Y ahí en esas reuniones donde se sacrificaba animales a los ídolos paganos, esos mismos animales eran usados para hacer banquetes, y ahí se acordaban convenios comerciales, y la iglesia de Tiatira había entrado en este movimiento, había permitido, los comerciantes cristianos iban a estos eventos y comían sin ningún
pudor, sin ningún temor, porque bueno, era parte, y muchas veces nosotros creemos que bueno, es parte de mi trabajo, yo lo tengo que hacer. Yo creo que hay trabajos que los hijos de Dios no podemos hacer. Los hijos de Dios no deberíamos trabajar en una licorería, los hijos de Dios no podemos vender droga, los hijos de Dios no podemos vender, tener una tienda de perfumería y de ídolos y de velones, no concuerda con nosotros. Los hijos de Dios, una hija de Dios, porque bueno, es mi trabajo, voy a trabajar en un club nocturno y voy a ser la que baila el baile erótico para los hombres, pero es mi trabajo, Dios tiene que entender que es mi trabajo. No, es que nosotros debemos ya ser parte de una nueva cultura, de una nación santa, pueblo adquirido por Dios, y hay cosas con las que Dios no está de acuerdo, pero la iglesia de Tiatira creía que Dios permitía porque bueno, era parte de su movimiento económico, y esta mujer, sobre todo Jezabel y el liderazgo de la iglesia, estaba contaminado por esta idea, y no solo iban a las reuniones, sino que habían traído estas reuniones a la iglesia, a los lugares donde ellos se reunían. Por eso vemos también que una de las iglesias que no tiene persecución es la iglesia de Tiatira, porque la iglesia de Tiatira había hecho convenios comerciales y sociales con el mundo. Santiago capítulo 4, versículo 4, Santiago 4:4, dice así: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esto era la relación que había la iglesia de Tiatira tenía con los movimientos comerciales de esa ciudad, que tenían que ver mucho con la idolatría. Nosotros debemos marcar nuestra posición. No estamos para atacar a nadie, pero estamos para hacer luz, para hacer sal, para que la gracia y la gloria de Dios se vea en nuestras vidas, y nosotros no podemos por ningún medio participar en muchas cosas de las que la palabra de Dios y el Señor ha establecido que no son correctas, y que nosotros hemos podido mirar el fruto de eso que no es bueno. Entonces nosotros deberíamos tratar siempre de llevar al mundo la verdad de Dios, la palabra del Señor, la guía de su palabra para nuestras vidas, que dijo Jesús que cualquiera que oye sus palabras y las hace va a tener buenos frutos. Van a pasar tormentas y problemas, pero va a tener buenos frutos. Pero esta mujer llevaba todos estos banquetes, ya había planificado. Hay algunos comentarios históricos de la iglesia de Tiatira que dicen que no solo la iglesia iba y participaba en los eventos idólatras del comercio de la ciudad, sino que ya la iglesia organizaba sus propios eventos para que los comerciantes vinieran y estuvieran en la iglesia, con la idea de que ellos iban a compartir también el evangelio. Esto lo estamos mirando en este tiempo, no sin intención de criticar a nadie, pero la iglesia ha entrado en movimientos políticos, la iglesia ha entrado en movimientos culturales de algunas naciones para supuestamente compartir el evangelio, pero terminamos siendo peor. No hemos mirado ningún fruto de esta mezcla de Dios, de las cosas de Dios con las cosas del mundo. No hemos mirado ningún fruto. Nosotros somos llamados a ser apartados y a marcar la posición para que todo el que quiera buscar al Señor pueda ver en nosotros algo de la gracia de Dios y puedan venir al Señor. Ok. Esto tiene referencia también con Jezabel, tiene referencia con la unión que hubo en el siglo IV, cuando Roma se unió con la iglesia cristiana. El Imperio Romano levantó el estandarte de la cruz y levantó la iglesia cristiana romana y lo convirtió el cristianismo en la religión principal del Imperio Romano, y esto ha traído muchos problemas. Idolatría, ha traído apartarnos totalmente de lo que es la esencia del Evangelio, y bueno, esto tiene que ver también con esa mezcla de la iglesia con el mundo. El mundo tiene que venir a Cristo, no
la iglesia de Cristo, ir al mundo y vivir como el mundo. Cuando nos envía el Señor ahí y predicar el Evangelio, es llevar un mensaje, no ser parte del movimiento mundano, no. Y bueno, esto ha sido un gran instrumento en las manos del enemigo para confundir al mundo y para alejar cada día más al mundo de Dios. Ok, el otro punto que vamos a tocar es que el Señor le dice a Jezabel, le dice que le ha dado tiempo para arrepentirse, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Dice, le he dado tiempo para arrepentirse. El llamado de Dios para muchas iglesias o para todos los problemas, hay un solo llamado, en el problema general del mensaje de la cierta iglesia es el arrepentimiento. Aquí no vemos al Señor diciendo, bueno, vamos a hacer una actividad especial o vamos a hacer, vamos a inventar unas dinámicas y vamos a inventar, no tengo nada en contra de lo que podamos hacer dentro del programa del culto, pero eso no es lo que va a solucionar el problema total. El problema lo va a solucionar un corazón arrepentido, un cambio de mente, un cambio de estructura mental. Y el Señor le dice a la iglesia de Tiatira que tolera a Jezabel, que lleva a sus hijos a cometer fornicación y a comer los sacrificados a los ídolos, pero él le ha dado tiempo para que se arrepienta y ella no ha querido. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo 20, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice, profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. El versículo 21 dice, le he dado tiempo para que se arrepienta. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Una de las preguntas que la gente siempre hace, ¿por qué el Señor lo permite? El Señor lo que está teniendo es misericordia. El Señor tiene paciencia, es paciente y no va a cortarnos de una manera inmediata. Él nos da tiempo para que nos arrepintamos, y muchas áreas en las que nosotros hemos permanecido en el pecado, hemos permanecido, y he escuchado mucha gente en el oficio pastoral, he escuchado mucha gente, bueno, pero es que yo lo hago así, Dios está conmigo. Dios tiene misericordia, tiene paciencia, pero es que yo lo hago así y Dios me oye y he mirado y Dios me ha escuchado. Sí, Dios nos escucha. No estoy de acuerdo con la doctrina de que Dios no oye al pecador. Dios nos oye, pero es paciente y no el hecho de que Él nos guarde, nos proteja, nos dé tiempo, nos oiga en algún punto, en alguna necesidad, no garantiza de que Dios ha anulado el llamado al arrepentimiento. Dios nos llama a arrepentirnos. Y el apóstol Pedro dice, no es que Dios retarda su promesa, sino que Él es paciente para ver si alguno se arrepiente, porque no quiere que nadie se pierda. Entonces, estamos teniendo un tiempo de misericordia y de paciencia de Dios. Todos. Hay muchas áreas en nuestras vidas que no solo nos dañan a nosotros y dañan a nuestra familia, dañan la obra de Dios. Y Dios nos está llamando a arrepentirnos. Arrepentirnos no es simplemente decir, Señor, sí, perdóname, está mal. Es un cambio de mente, es un cambio de estructura, es comenzar a vivir según un nuevo pensamiento, según la mente de Cristo. Entonces, Dios le da tiempo a Jezabel para que se arrepienta, pero ella no quiere arrepentirse. Proverbios capítulo 28, versículo 13, Proverbios 28, 13. Proverbios 28, 13 dice así, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. El hecho de no querernos arrepentir va a traer consecuencias. El hecho de no querer cambiar nuestra mentalidad va a traer consecuencias. No es, sí, yo sé que es pecado, es cambiar nuestra mentalidad, cambiar. Uno de los fundamentos de la fe es que es convicción. Dice Hebreos capítulo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y tener convicción es que tu mente está firme
en tu manera de pensar, y como tu mente está firme en tu manera de pensar, tu manera de vivir es de acuerdo a esa fe firme. Y creo que mucha gente no tiene una mentalidad conectada a Dios, a la palabra de Dios, a los principios de Dios, a los mandamientos santos y perfectos de Dios que traen vida eterna y vida abundante y bienaventurada aquí en la tierra. Y por eso están viviendo como están viviendo, porque su mente, su manera de pensar está dañada. Necesitamos cambiar de mente. El que encubre su pecado no prosperará jamás. No podemos esperar que la prosperidad perfecta de Dios, la voluntad perfecta de Dios se establezca en nuestras vidas cuando nosotros estamos perseverando firmes en nuestra manera errónea de vivir. Entonces, uno de los beneficios del arrepentimiento está en 2 de Crónicas capítulo 7, versículo 14. 2 de Crónicas 7:14 dice así. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si se humillare mi pueblo, si cambiara su rumbo, si comenzaran a vivir de otra manera, si se desviaran de sus malos caminos y comenzaran a caminar en mis caminos, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Perdón de pecados y sanidad. Ese es el beneficio de arrepentirnos. Del llamado de Dios al arrepentimiento es un llamado a la bendición. Nos arrepentimos y el beneficio del arrepentimiento es la bendición. Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos 3, 19. Vamos a leer Hechos capítulo 3, versículo 19. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentíos y convertíos. Arrepentimiento. El arrepentimiento no es un acto en el que el Señor nos está avergonzando. El arrepentimiento es un acto en el que el Señor nos está llamando a la bendición. Van a venir tiempos de refrigerio. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Por qué nuestra vida no está siendo un acto de plenitud, de gozo, de bienaventuranza? ¿Por qué no sentimos un gozo pleno en los logros y en los éxitos que tenemos? ¿Por qué? ¿Por qué nuestros hijos se convierten en una carga? ¿Por qué nuestro trabajo se convierte en una rutina destructiva? ¿Por qué nuestras relaciones de esposo y esposa se convierten en una guerra? ¿Por qué? Porque necesitamos arrepentirnos. Necesitamos cambiar de mente. Apocalipsis capítulo 2, versículo 21. Apocalipsis capítulo 2, versículo 21, donde estamos leyendo. Dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. El llamado al arrepentimiento es parte de la paciencia y la gracia del Señor. Dios es paciente y misericordioso. Ha sido paciente y misericordioso. Dios ha sido bueno. Ok. ¿Cómo es el llamado que Dios le hace a Jezabel y que le hace a la iglesia de Tiatira? ¿Cómo es el llamado? Apocalipsis capítulo 2, versículo 22 dice, he aquí, yo la arrojo en cama, en gran tribulación, a los que con ella adulteran, y si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Las consecuencias. Nosotros muchas veces estamos viviendo situaciones en las que decimos, ¿por qué Dios la hace? No, Dios no la hizo. Las consecuencias de nuestro pecado son las que nos están destruyendo. Nosotros tenemos que dejar de vivir apartado de los principios de Dios, apartado de la gracia de Dios, de la misericordia del Señor, dejar de vivir de esa manera y vamos a dejar de tener consecuencias acorde a esa mala manera de vivir. Comenzamos a vivir de una manera agradable a Dios y dice la Biblia que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún
hasta con sus enemigos le hace estar en paz. Vamos a tener otro resultado. No podemos hacer lo mismo que hemos hecho todo el tiempo en una vida mundana y esperar tener frutos diferentes. Tenemos que cambiar. Tenemos que comenzar a hacer cosas de acuerdo a los principios y a la palabra de Dios, y esas cosas van a producir en nosotros frutos agradables en la vida. No tenemos frutos agradables en la vida porque estamos viviendo mal. Entonces dice que la va a arrojar en cama, en gran tribulación. Esto tiene que ver con el llamado esto tiene parte de la gracia también. Dios está dando un llamado y le está diciendo lo que va a pasar con sus obras. Esto es parte de la gracia. Esto es parte del llamado de Dios para nosotros. Y como decía hace un momento, el llamado al arrepentimiento es un llamado a la bendición. Véalo así, cada vez que sea llamado al arrepentimiento, Dios los está llamando a la bendición. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 5, versículo 5. 1 Corintios capítulo 5. Primera carta de Pablo a los Corintios capítulo 5, versículo 5. Dice así: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Las consecuencias de nuestros actos van a destruir nuestra carne. Y cuando llegan esas consecuencias, no es que Dios me está castigando, es que Dios está tratando conmigo para ver si yo doblego y busco al Señor. Cada vez que una tragedia llega a mi vida y la tragedia me hace buscar al Señor, entonces bendita tragedia. Amén. Bendita enfermedad, bendito problema económico, bendito divorcio. Amén. Si eso fue lo que me hizo volverme al Señor. Entonces cada vez que Dios está llamando, nos está pasando por el resultado de nuestros actos, está teniendo misericordia. Amén. Porque si hacemos lo malo y no tenemos consecuencias, no nos vamos a arrepentir y entonces Dios no está teniendo misericordia. Vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 9, dice así: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y exhorta a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Ahí está. Al que Dios toma por hijo. Y aquí vemos una evidencia de que la reprensión de Dios va a venir sobre todo el mundo. Porque dice, de los cuales todos hemos sido participantes. Todos. Entonces cada vez que obramos mal, el pecado cobra consecuencias sobre nuestras vidas. Estamos viendo la misericordia de Dios. Amén. Estamos mirando la gracia de Dios. Porque el Señor nos está reprendiendo según nuestras obras. Amén. Ahora vamos a ver las consecuencias de una manera más específica. Las consecuencias del pecado sexual. Es horrible las consecuencias del pecado sexual. Y era lo que estaba incitando esta mujer a la iglesia de Tiatira a tener actos sexuales, fornicación, a tener actos impuros, a ir a los sacrificios a los ídolos donde habían orgías. Era horrible. Había pedofilia, había masoquismo, había muerte en los actos sexuales. Esto pasaba. Los romanos fueron participantes y promovían estas cosas por su torcedura social, espiritual y sexual. Homosexualismo, lesbianismo habían en estos actos y la iglesia estaba siendo partícipe. Vamos a ver más ahorita que el apóstol le escribe a la iglesia y le dice: porque ha llegado lo que ya hemos llamado las profundidades de Satanás.
Son cosas terribles lo que se permitía y lo que se permite actualmente. Los problemas que nosotros vemos desde afuera en la iglesia tienen una raíz interna profunda que tenemos que erradicar desde adentro, sanar desde adentro. Y solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. No estoy juzgando a nadie, pero era la posición que tenía la iglesia y es la posición que tiene mucha iglesia. Apocalipsis capítulo 2, versículos 22 y 23, donde leímos, vamos a tomar en cuenta algunas cosas que nos van a demostrar el resultado del pecado sexual. 2, 22 al 23 dice así: He aquí yo la arrojo en cama. Esto tiene que ver con las enfermedades que estamos mirando ahora, producto de la promiscuidad sexual. El SIDA, el mismo cáncer, todas las enfermedades, tanto de salud corporal como las enfermedades sociales que hay, la pornografía, la pedofilia, las violaciones, la promiscuidad, se está rompiendo el principio del matrimonio, tenemos hijos sin padre, tenemos todo esto. Y le dice el Señor a la iglesia, la voy a arrojar en cama. Esto es una enfermedad que está derribando la posición de Dios para el hombre, la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios para el hombre y para la sociedad está siendo destruida por los actos sexuales libres. El único acto sexual permitido por Dios está dentro del principio del matrimonio. Así que le recomiendo a los jovencitos, a las jovencitas, que se resistan hasta llegar al matrimonio, porque la sexualidad libre trae como consecuencia una enfermedad en el alma, una enfermedad en el cuerpo y una enfermedad social. Así que tenemos que tratar nosotros de mantenernos firmes en este principio, así como el principio de que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos va a bendecir nuestras vidas y nuestras generaciones. Ser fiel sexualmente hasta el matrimonio también va a bendecir nuestra vida espiritual y nuestras generaciones. Amén. Trae bendiciones. Ok, lo arrojo en cama nos deja ver una representación de las enfermedades por el pecado sexual. Ok, dice, he aquí yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. El pecado de adulterio siempre va a traer gran tribulación. Un momento de placer, unos segundos de infidelidad y van a traer una vida de tribulación. Una vida de tribulación para nosotros, una vida de tribulación para nuestra vida espiritual, va a traer una vida de tribulación para nuestros hijos y para nuestras generaciones venideras. Entonces vale la pena ser fiel. Siempre, decía el pastor Sisto Porra, decía que siempre la carne nueva va a provocar excitación. Toda carne nueva va a provocar excitación. Vale la pena resistir. No hay nadie lo suficientemente fuerte espiritualmente o moralmente para exponerse a los deseos sexuales y no caer. No hay nadie. Nadie. No hay un superhombre espiritual. Es más, uno de los pecados que manda la Biblia a que no enfrentemos, sino que huyamos, es de la fornicación. No juguemos con fuego. La pornografía, el coquetear con una persona que no es tu pareja, el escribirse, el decirse cosas. No juguemos con fuego. Va a traer gran tribulación. No hay nadie que haya jugado con eso que diga me ha ido bien. Gran tribulación. Así que si queremos vivir una vida bienaventurada, apartémonos. Vemos el libro de Proverbios muchas recomendaciones que no, aléjate de la mujer adúltera, no la escuches, sus palabras son como miel, pero después van a ser amargas. No he mirado a alguien que haya caído en fornicación, que después, a la vuelta de unos días, esté diciendo por qué lo hice, por qué lo escuché, por qué me expuse, estoy arrepentido. Y cuando se tarda mucho en arrepentirse, entonces la desgracia es final, en la vejez. Y cuando no llega a la vejez, entonces va a ser una eternidad sin Dios. Es un precio demasiado alto
para pagar por un momento de placer. Así que tratemos de ser fieles. Y después dice, y a sus hijos heriré de muerte. Ahí he escuchado, tenía un anciano que era muy agradable conversar con él, que él decía, el menor es el que sufre. Los hijos son los que pagan los errores de los padres. Y hoy vemos hijos por allí en las calles, producto de un hogar destruido por la fornicación, por la infidelidad, que llevó como resultado el divorcio. Y vemos hijos sin personalidad, heridos, con dolor, un dolor inmenso en el alma, viviendo de una manera que no le beneficia a ellos ni beneficia a nadie. Así que si nosotros como padres decimos que amamos a nuestros hijos, seamos fieles. Seamos fieles, luchemos para que el matrimonio y la familia se mantengan. Ok, aquí vemos las consecuencias del pecado sexual. Y dice, el Señor le dice, yo soy el que escudriña la mente y el corazón, dice el Señor. Dice aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y toda la iglesia sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. El hecho de que el Señor expresa en esta misma posición, vemos que al comienzo Él dice que es el que tiene los ojos como llama de fuego, hablando de una manera que podemos entender ahorita como que tiene ojos de rayos X, Él puede mirar lo profundo que hay en el corazón, y ahora dice, hablando del acto sexual, dice, porque yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Esto deja ver que el acto de infidelidad sexual no solamente está en el acostarse, está en los pensamientos con los que jugamos en nuestra mente. Está en lo que atesoramos en el corazón. Hay gente que nunca se va a acostar con otra mujer, o mujeres no se van a acostar con otro hombre, pero en su corazón cometen bajeza sexual, cometen infidelidad sexual. Tienen una mente fornicaria, tienen una mente. Y el Señor dice, yo escudriño la mente y el corazón. Yo escudriño. En una oportunidad, un hombre ya casado, adulto, me preguntaba qué era más pecado. Si caer en fornicación o ir a la masturbación. Dios no nos pone a escoger. Tanto lo uno como lo otro va a causar daño. A la larga va a dañar. Entonces necesitamos apartarnos del pecado sexual. Y el Señor le dice a la iglesia de Tiatira, le dice, porque voy a tirar en cama y voy a castigar y sus hijos van a cobrar consecuencias de los que han fornicado con Jezabel. Entonces, uno de los principios que va a traer bendición a nuestras vidas y a nuestras generaciones venideras es la fidelidad sexual. La fidelidad sexual tanto en los pensamientos como en los sentimientos, porque hay hombres que se están acostando con sus esposas, pero tienen su corazón y su mente en otra. Sea libre. Dígale al Señor, te entrego esta carga. Y yo sé que muchas veces la rutina va destruyendo los matrimonios. Esforcémonos en mantener ese enamoramiento vivo. Esforcémonos en mantener esa relación viva. Bueno, es uno de los problemas que está enfrentando la iglesia de Tiatira, y el Señor le dice, yo soy el que escudriña la mente y el corazón. El pecado de infidelidad sexual no solo está en la relación íntima, sino también se anida en la mente y en el corazón, y el Señor le dice, yo lo estoy viendo, yo veo. Y yo decía hace años atrás que hay cosas que no nos atrevemos a hacer en la calle porque la gente nos está viendo, pero hay cosas que hacemos escondidos. Vemos cosas en los teléfonos ahora, en las redes sociales, y nos estamos escondiendo pensando de que la gente es la que nos va a juzgar o a traer las consecuencias, y Dios nos está viendo. Y Dios dice, yo te estoy viendo. Hoy Dios te está diciendo, yo te veo. Entonces, si nos podemos resistir delante de la gente, resistámonos delante de Dios, que es el que al final de cuentas va a pagar. Ok. Dice que este castigo sería un castigo ejemplar, dice aquí el versículo 23, dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las congregaciones sabrán que yo soy el que escudriña la mente y su corazón. Va a ser algo ejemplar. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 20. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 20. El apóstol Pablo habló mucho de esto.
dice, a los que persisten en pecar, le está escribiendo Pablo a Timoteo, le dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Es un castigo ejemplar. Y hemos dicho que nadie aprende en experiencia ajena, pero deberíamos. Nos vamos a ahorrar muchos problemas. El ejemplo es algo que afecta para bien y para mal. Si nosotros le damos a nuestros hijos y a nuestras generaciones que vienen detrás de nosotros mal ejemplo, así van a vivir. Ahora, si nosotros nos esforzamos y mantenemos y exaltamos el principio del matrimonio, exaltamos el principio de la fidelidad, exaltamos el principio de creer en la palabra de Dios, exaltamos el principio de la oración, de la unidad, nuestros hijos van a crecer así. Amén. Entonces, el ejemplo va a bendecirnos o va a traernos consecuencias. Y le dice el Señor, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Le voy a hacer esto con la iglesia de Tiatira, voy a hacer esto con Jezabel, y todos los demás van a ver. Así que veamos, hay un dicho que decía mi abuela, que cuando veas la barba de tu vecino ardiendo, mete la tuya en remojo. Así que cuando veamos las consecuencias de otros, no comencemos a juzgar. Una de las cosas que hacemos es comenzar a juzgar, y entonces la Biblia dice que con la medida con que midas serás medido. Dios tenga misericordia. Amén. Se hará misericordia con el que tenga misericordia. Os daré a cada uno según sus obras, le dice el Señor. Le dice, gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 2, nuevamente, volvemos a Apocalipsis. Ahí estamos hablando de la iglesia de Tiatira. Apocalipsis capítulo 2. Aquí yo arrojo en la tribulación, a sus hijos heriré. Pero a vosotros, dice, el versículo 23 dice, y os daré a cada uno según sus obras. Otra vez vamos a hablar de que el resultado de nuestras obras es parte de la gracia y la misericordia del Señor. El Señor nos deja que cosechemos. Muchas veces nosotros como padres estamos evitándole los golpes a nuestros hijos y estamos oponiéndonos a la gracia y a la misericordia de Dios para ellos. Porque cuando vemos el resultado de nuestros actos es donde estamos expuestos al arrepentimiento. Pero si nosotros pecamos y no vemos el resultado, ¿qué nos vamos a arrepentir? El Señor permite esta ley de la siembra y la cosecha es para llamarnos al arrepentimiento. Todos los principios de Dios son buenos, son agradables y perfectos. Nosotros no podemos oponernos a los principios de Dios. Padres, muchas veces el Señor le dijo al pueblo de Israel, déjalos, le decía a los profetas, déjalos a ver si se arrepienten. Ok, al final de cuentas, todo esto no lo hace Dios, sino que es el producto de nuestras obras, de nuestras malas obras. No es que Dios ocasionó el SIDA, no es que Dios ocasionó la enfermedad, no es que Dios ocasionó, es producto de nuestras malas obras, nuestro mal vivir, nuestra mala manera de comer. Se ha comprobado científicamente que la mayoría de los cánceres tienen su raíz en los problemas emocionales. El estrés, los problemas de pareja, los conflictos, todo eso ocasiona que exploten el cáncer, que explote la enfermedad. Entonces nosotros deberíamos tratar de seguir los principios de Dios. Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 8. Gálatas capítulo 6, la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículos 7 al 8, dice así: no engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Bendita ley de Dios que nos deja cosechar lo que sembramos para ver si nos arrepentimos. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Todo lo que hacemos para satisfacer los deseos de la carne va a traer destrucción. Todo lo que hacemos para satisfacer lo que la carne pida va a traer destrucción, tanto en nosotros, nuestras familias y las generaciones y la sociedad. Todo lo que invertimos en vicios, en drogas, en promiscuidad sexual, en borrachera, en placeres, va a traer consecuencias malas. El mal comer, la glotonería, el no descansar, el dormir mucho, todo va a traer consecuencias malas. Jeremías capítulo 17, versículo 10. Jeremías capítulo 17, versículo 10.
el profeta Jeremías, capítulo 17, versículo 10, dice así: yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón, que escudriño la mente y que pruebo el corazón, casi las mismas palabras de la carta del apóstol Juan. Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Cada vez que Dios te deja cosechar lo que estás sembrando, ve la gracia y la misericordia de Dios. Porque cuando tú trabajas mal y ves el resultado, tratas de cambiar tu trabajo. Si el resultado es malo, tratas de cambiar tu trabajo, tratas de cambiar el método. Deberíamos, ¿no? No hay, decía un patrón de psicología, que no hay otro animal que se tropieza con la misma piedra, sino el ser humano. Pero de tanto tropezarnos podemos cambiar el rumbo. Podemos cambiar, y Dios permite que te tropieces una y otra vez para ver si cambias. Hay gente que se va a morir allí, pero Dios lo que está teniendo es misericordia. Entonces dice que Él va a dar a cada uno según su camino y según sus obras. Ok, esta palabra se me hace muy difícil, pero en cada una de las cartas hay una advertencia. Ok, lo dije bien. Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, nuevamente volvemos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 24. Dice así: pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga. Ya es una carga, sí es una carga, es una bendición cumplir la palabra del Señor, pero es una responsabilidad y por eso lo identificamos con una carga. Esforzarnos en agradar a Dios, en seguir los principios de Dios, que los principios de Dios van a tener resultados. Es una carga y es una responsabilidad salir a trabajar, pero qué maravilloso cuando cada semana cobramos nuestro salario. Entonces es una carga cumplir los principios, pero cuando vemos el fruto y vemos el resultado, bendito sea Dios que nos ha dado esta responsabilidad. Amén. Entonces, dice que los que no retienen la doctrina de Jezabel, los que no han aceptado el libertinaje que ofrecía Jezabel, yo, dice el Señor, no le pondré otra carga, solamente sean fieles. Y lo vemos más adelante le dice que sean fieles. Habla de los demás. Dice que había una iglesia, la iglesia completa de Tiatira. Primero la reprensión va completa, pero dentro de la iglesia había gente que se había mantenido fiel y se había mantenido, y en todas las iglesias vamos a ver un remanente que se mantiene fiel. Entonces no hay justificación para cualquiera que me esté oyendo aquí y diga, lo que pasa es que mi pastor y lo que pasa es que mi iglesia lo hace así. La relación con Dios es de una manera íntima y personal, individual. Tenemos la palabra de Dios, tenemos al Espíritu Santo, tenemos predicaciones, tenemos palabras, cada quien va a buscar de acuerdo a su corazón lo que hay en tu corazón. Cada quien si usted quiere agradar a Dios, usted va a tratar de buscar y agradar a Dios y ser fiel al Señor. Entonces el problema no es generalmente la comunidad cristiana, el problema es nuestro corazón. ¿Qué queremos hacer? Y le dice el Señor a la iglesia, te voy a guardar. Si no mantienes la doctrina de Jezabel, te voy a guardar y no te voy a poner otra carga. Dentro del grupo habían unos demás. Y comúnmente la mayoría no tiene la razón. Comúnmente Dios llama a un pequeño remanente. Y si nosotros somos parte de ese pequeño remanente, somos bienaventurados. Hemos sido escogidos, hemos sido apartados para el Señor. También vemos que dice que no han conocido lo que llaman las profundidades de Satanás. Quise dar una explicación acerca de esto y me comprometo a dar un estudio acerca de esto, acerca de las profundidades de Satanás. Pero vamos a ver hoy, a tener una idea de lo que son las profundidades de Satanás. Dice, no ha conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Vamos a leer 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22. Creo que es uno de los ejemplos que hay con respecto a esto de las profundidades de Satanás. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22. Dice, pero Elí era viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y
y cómo dormían con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de reunión. Él era viejo y escuchaba, y ahí vemos, el capítulo 2 habla de todo lo que hacían los hijos de Elí. Le robaban las ofrendas a los que iban a ofrecer ofrendas. Se estaban enriqueciendo con el ganado y las ovejas de la gente que llevaba al templo. Y Elí sabía todo esto. Pero también había impureza sexual dentro del templo. Estos muchachos agarraban a las mujeres y se acostaban con ellas en las cámaras del templo de Jehová. Fornicaban. Y Elí le dice a ellos todavía con sin carácter. Aquí vemos la posición de un hombre sin carácter. Le dice, ay, porque la gente anda hablando, anda diciendo. Muchas veces nosotros estamos así. Hacemos cosas por lo que los demás dicen, pero no vemos lo que Dios está viendo. No tratamos de honrar y glorificar el nombre del Señor con nuestras vidas. Y dice que hacían, también vemos aquí dentro del templo, que estos hijos de Elí habían puesto un fuego extraño en la casa de Jehová. Y uno de los principios que hay con respecto a las profundidades de Satanás, la única parte donde la gracia de Dios no nos cubre es cuando mezclamos lo santo con lo profano. Así como estaba haciendo la iglesia de Tiatira. Habían traído los cultos a los dioses paganos a la iglesia. Las orgías sexuales que se le hacían a los dioses paganos de los romanos estaban dentro de la iglesia. Y cuando nosotros comenzamos a traer lo profano, lo inmundo, lo sucio a la casa de Dios, estamos provocando directamente la ira de Dios. Estamos saliéndonos de la gracia. Una de las cosas que afecta a nuestra vida interna es la hipocresía. La hipocresía te hace tener una carátula de santo y de perfecto. Cuando le decía el Señor a los fariseos, ustedes son unas tumbas podridas por dentro. Tienen gusanos y podridumbre por dentro. Entonces, la hipocresía es cuando nosotros mezclamos lo santo con lo profano. Un día soy de Dios y un día soy del mundo. Y yo puedo mirar en mis años en una oportunidad en Puerto Ordaz, supe de una mujer que la tenían en el Caimito, la tenían encerrada en una casa, una mujer que era secretaria de una de las iglesias de San Félix, una iglesia grande, y ella adoraba a Dios y cantaba muy bonito en la iglesia, pero era secretaria de la siderúrgica cuando comenzó, y iba a reuniones y se emborrachaba y se drogaba y tenía sexo y entonces en la iglesia vivía una vida, y yo llegué a escuchar de ella, fueron grandes predicadores a orar por ella, en un estado de demencia donde la tenían encerrada en un cuarto y jugaba con excremento y escribía cosas y hablaba varios idiomas y maldecía a Dios en varios idiomas y después se arrepentía. Estaba en una situación horrible. También conocí de un músico que tocaba la guitarra en una iglesia y adoraba a Dios y se acostaba con una y con otra muchacha de la iglesia y cayó, le dio un cáncer y cayó en cama. Y bueno, no estoy hablando que él era merecedor de eso, pero era la misericordia de Dios. Acabo de ver que cuando las consecuencias llegan es parte de la misericordia de Dios, y él postrado en una cama en un hospital terminó confesando y dijo: yo tengo que arrepentirme porque yo adoraba a Dios y tocaba la guitarra y también no tenía temor de Dios para acostarme con una y con otra. Y él prácticamente el caso de los hijos de Elí, él vivía en una habitación que había detrás de la iglesia. Y no es que ese edificio sea santo, pero la hipocresía que nosotros a veces manejamos, de que un día levanto mis manos y otro día, dijo el Señor, de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Un día adoro a Dios y glorifico a Dios y otro día soy vulgar y grosero. Un día quiero cantarle al Señor y tomar la cena del Señor, y el otro día quiero participar de la mesa de los demonios y de la borrachera y de la droga Tenemos que ser firmes. No podemos jugar con la gracia del Señor. Y Ezequiel capítulo 22, versículo 26, Ezequiel 22, 26. Estas son cosas que muchas veces a mí no se me es agradable decirlo, pero estos son los principios de Dios. El profeta Ezequiel también habla acerca de esto. Capítulo 22, versículo 26, dice así:
Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Es cuando mezclamos lo santo con lo profano. Dice que entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Y nosotros tenemos la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Y mucha gente se para en la posición y dice, bueno, ¿pero qué tiene de malo? Y yo como ministro pregunto, ¿pero qué tiene de bueno? ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el resultado? ¿En qué va a bendecir mi vida y va a bendecir la vida de mis hijos y la vida de mis generaciones? ¿En qué? Entonces, sí tenemos la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. No es bueno, no es bueno. Los sacerdotes se habían alejado. El versículo 31 dice cuál es el resultado. Por tanto, dice Dios, derramaré sobre ellos mi ira, y con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Al final de cuentas nos termina destruyendo nuestras propias obras. Amén. Dios nunca nos va a destruir. Amén. Dios tiene misericordia y es paciente y nos llama al arrepentimiento y nos vuelve a hablar y tiene misericordia y otra vez y nos dice con palabras fuertes y nos dice con palabras suaves y otra vez. Al final de cuentas es el fruto de nuestro vivir el que nos va a destruir. El único lugar donde no nos cubre la gracia y la misericordia de Dios es cuando mezclamos lo santo con lo profano. Le dijo Dios al profeta Elí, le dijo, no lo reprendas. Le dijo a Samuel, no lo reprendas porque ya yo determiné que van a morir. Por haber hecho cosas como estas. Y no estoy diciendo que los que estamos de este lado estamos santos, pero tenemos que reconocer lo que es malo y arrepentirnos y tratar de cambiar. Y si volvemos a caer, tenemos la gracia que nos vuelve a cambiar. Pero cuando nosotros decimos, no es malo, y está bien que yo lo haga, y está bien que yo adore a Dios, y está bien que yo viva una vida, doble vida, y está bien que yo tenga 2 y 3 mujeres, y está bien que yo sea estafador y mentiroso, va a venir nuestra destrucción repentina, dice la Biblia. Como destrucción repentina vendrá sobre nosotros. Ok, Dios tenga misericordia y estamos haciendo un llamado a que seamos fieles al Señor. Y si caemos, la Biblia dice que si alguno ha cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús. Pero no justifiquemos el pecado. No le digamos a lo malo bueno y a lo bueno malo. Ok, retén lo que tienes, le dice el Señor a la iglesia del Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 2, a la iglesia de Tiatira. Retén lo que tienes, le dice a los que no se han contaminado. Le dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 26, le dice el que venciere. El versículo 25 dice, pero lo que tienes, reténlo hasta que yo venga. ¿Has sido fiel? ¿No te has contaminado? Sigue así. El mismo libro de Apocalipsis es uno de los libros que dice, el que sea santo, santifíquese más, el que sea inmundo todavía. Así que retengamos esa doctrina. Sí vale la pena luchar, sí vale la pena seguir enseñando la palabra, sí vale la pena predicar. Entonces, Juan capítulo 12, versículo 47, el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 47, dice así. Juan 12, 47, dice, al que oye mis palabras y las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien la juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La palabra. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre me envió y Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. La autoridad de la iglesia, aquí vemos en Apocalipsis que le dice el Señor a la iglesia de Tiatira, al que venciere le daré autoridad y juzgará a las naciones. La palabra es la que nos juzga. La palabra, el mensaje, esta palabra que hoy es de gracia y de salvación, ella es la que nos va a juzgar un día. ¿Sí? Ella es la que va a juzgar el Señor que escudriña la mente y el corazón sabe si nosotros queremos o no queremos o si nosotros simplemente estamos jugando. Así que no juguemos con el Señor. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso va a cosechar.
La autoridad representa la palabra tiene dos ramas como espada de doble filo, dice la Biblia también que la palabra de Dios es como espada de doble filo, tiene una espada, un filo que es para salvación y para cortar las ataduras del diablo sobre nuestras vidas y romper las cadenas y hacernos libres, y tiene otro filo que es para juicio. Esa es la autoridad. Y dice, al que venciere, le daré la estrella de la mañana. Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Y con esto cerramos. Apocalipsis 22, 16. Es muy maravillosa la carta a la iglesia de Tiatira. He tratado de resumirla mucho, pero le animo a que estudien más acerca de estas cartas que tienen unas enseñanzas fundamentales y principios firmes de fe para la iglesia. Apocalipsis capítulo 22. Versículo 16 dice, yo soy Jesús, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Le daré la estrella resplandeciente de la mañana, le dijo el Señor a la iglesia de Tiatira. Le daré lugar conmigo. Estarán conmigo, le dice el Señor. Estarán sentados juntamente conmigo en lugares celestiales, dijo el apóstol Pablo. Estamos sentados juntamente con Cristo. El Señor nos ha dado la victoria. Somos iglesia de Jesucristo. Amén. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por tu misericordia y tu fidelidad. Te pido, Dios, que nosotros podamos ser parte de ese remanente que se mantuvo fiel en la iglesia de Tiatira. Y si en algún punto nosotros hemos caído y hemos sido movidos por el espíritu de Jezabel, Señor, te pido que tú nos limpies y que sí nosotros acudamos al arrepentimiento. En el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia, ayúdanos a permanecer hasta el final y a ser salvos. Te pido, Dios, que la salvación se extienda sobre tu iglesia y sobre el mundo entero. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bendiciones y paz, Dios le bendiga. Seguimos con el estudio del mensaje de las 7 iglesias en la próxima transmisión. Seguimos con la próxima iglesia. Le pido por favor que comparta esta predicación en sus redes sociales y que nos sigan en nuestra página de YouTube. Bendiciones y paz para todos. La gracia de Dios sea sobre ustedes.